Cuando empezamos la reunión, Romy me dio el pie preciso y concreto para parte de lo que quería yo compartirles en esta mañana, que tiene que ver justamente con esta búsqueda de Dios, con saciar estas ganas de querer más de Dios, de buscar más de Dios. Y quería compartirles un pasaje muy conocido. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, a partir del versículo 16, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente, y la verdad que cuando lo leí en varias versiones fue la que más me gustó. Pero quería recalcar esto, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Dentro de esta enseñanza que podemos encontrar dentro de la escritura, me voy a permitir hacer dos grandes divisiones. Una tiene que ver con lo que es explícito, con lo que es concreto, ¿no? La escritura dice: no matarás, no mientas, no cometas adulterio, a tu Dios solo adorarás y ante Él solo te postrarás. Y me parece que no hay mucho que explicar en estos casos, no hay que ir a la etimología griega o en arameo de la palabra o tratar de interpretar, que no hay que interpretar nada. La palabra es concreta: no robes, no mates, no adulteres. No hay mucha explicación. Pero tenemos otros pasajes a través de los cuales uno puede sacar enseñanzas. Pasajes en los que uno puede verse reflejado, pasajes en los que uno puede escuchar y ver el accionar de Dios entre líneas. Este tipo de pasajes exige meditarlos. Y cuando hablo de meditación no estoy hablando de la actitud de un monje tibetano, de ponerse así en una actitud zen, sino me estoy refiriendo a rumiarlo. Me estoy refiriendo a tenerlo en la mente, a imaginarse. Los que me conocen saben que tengo una imaginación enorme y que a mí me gusta meterme en el pasaje e imaginarme los personajes, imaginarme el paisaje, los aromas, las texturas, lo que sucedió, hasta la cara de la gente. Y a veces en este meditar la palabra de esta cosa, de esta forma, uno puede ver a Dios accionando. Y yo quería que vayamos a un pasaje que está en Mateo 28. Vamos a leer a partir del capítulo 1. Tal vez sea un pasaje medio extraño para compartir en una primera reunión del año, porque este tipo de pasajes son los que se comparten mayormente en la Pascua, ¿no? Tiene que ver con la resurrección de Cristo. A todos los que nos ha tocado predicar en Pascua, es un clásico caer en alguno de los últimos capítulos de los evangelios para hablar de la resurrección de Jesús, y está bien. Como en Navidad, uno siempre cae en los pasajes o en las porciones de las Escrituras que hablan sobre el nacimiento de Jesús, las profecías de Isaías que hablaban sobre su venida, bueno, y no está mal. Pero hace un tiempo que yo vengo meditando sobre este pasaje que quería leerles y quería que leamos juntos. Y yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Mateo 28, a partir del versículo 1, dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, estamos hablando del domingo, recordemos que Jesús fue crucificado un viernes, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó las piedras y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve.
Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya saben, así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Esta es la resurrección de Cristo. Si uno lo compara con el resto de los evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, hablan que esta escena sucedió a la madrugada, muy temprano. Pero en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 1, dice que aún estaba oscuro. Es el único evangelio que dice que aún estaba oscuro, y yo me quiero tomar el atrevimiento de alegorizar un poco sobre esta oscuridad, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que hacía 3 días que Jesús había sido crucificado. Ese viernes, si uno lee incluso en los evangelios, dice que hubo una tiniebla desde la mañana hasta la tarde, mientras Jesús estaba muriendo. Y a partir de ahí podemos decir que estaba todo oscuro. Y cuando hablo de oscuridad, hablo de esa atmósfera pesada, de esa atmósfera sombría, de aquellas cosas que no están claras, aquellas cosas que son hasta deprimentes, ¿no? Cuando uno habla de oscuridad, más que del color, uno está hablando de esa sensación pesimista, ¿no? Como que está todo mal. Y anoté varios motivos de oscuridad que hubo en esos 3 días. Estaba oscuro por la traición de Judas. Jesús había sido traicionado por uno de sus seguidores más cercanos que él tenía. Oscuro por la traición de Judas, por su posterior suicidio. Estaba oscuro por la negación de Pedro. ¿Recuerdan Pedro? Yo voy a dar mi vida por vos, nunca me voy a apartar, y lo termina negando al Señor. Oscuro por el abandono del resto de los discípulos. ¿Dónde se habían metido? Se habían ido todos, lo habían dejado solo a Jesús. Estaba oscuro por la cobardía de Pilato. Pilato decidió no tomar partido. Como diría mi abuela, quiso quedar bien con Dios y con el diablo, y se lavó las manos. Una actitud tibia, una actitud sin convicciones. O sea, por las leyes romanas tendría que haberlo dejado libre a Jesús, pero por no tener problemas por los judíos decide entregarlo. Y tiene esta actitud tibia, como que no le importó. Estaba oscuro por la actitud de Caifás, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote había preferido mantener su posición, su estatus político, antes que la verdad de Dios, del Dios que él, digamos, que representaba o que trataba de manifestar al pueblo judío. Una canción de Marcos Vidal habla sobre él y dice: pobre hombre, no pudo aceptarlo, quizás por no querer perder lo suyo, por dinero o por orgullo, ¿no? Pobre tipo, qué oportunidad que se perdió, ¿no? El sumo sacerdote. Oscuro por el sufrimiento de Jesús. Jesús estaba sufriendo. Esas horas que él estuvo ahí crucificado y todo lo que vino anteriormente, todo lo que tuvo que ver con la tortura, con todo lo que le hicieron, trajo oscuridad sobre la tierra. Oscuro por el festejo del diablo. Hacía 3 días que el infierno estaba de fiesta, festejando que habían vencido
mismísimo Hijo de Dios. Y en medio de toda esta oscuridad, lo único que quedaba, dice Mateo 27, 55, era un grupo de mujeres que miraban desde lejos. Dice, muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Mateo 27, 55. Este fue el grupo de mujeres que estuvo hasta el final en la cruz y que a su vez fueron las primeras en llegar a su tumba. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿y los demás dónde estaban? Los que iban a dar su vida por Jesús, los que hablaron de más, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los 11 que quedaban? ¿Dónde estaban los 70 que habían salido de 2 en 2? Los leprosos sanados, Bartimeo, Zaqueo, Nicodemo, el paralítico del estanque de Betesda. ¿Dónde estaba esa gente? ¿En dónde se habían borrado? Habían desaparecido de la escena. Solamente habían quedado ellas, un grupo de mujeres. El pasaje habla de María Magdalena y la otra María, que no sabemos bien quién era, pero era otra de las Marías. María era un nombre muy común en esa época. Y esa mañana, muy temprano, salieron con una misión un tanto sombría, un tanto rara, ¿no? Si uno se pone a pensar, pero que tiene que ver con las tradiciones judías. Salen a un encuentro, pero al encuentro de un cadáver. Recordemos que ellas no sabían que iban a ser protagonistas de la primera Pascua de Resurrección de la época, de nuestra época, sino que ellos fueron a cumplir con un rito, a preparar un cuerpo, a llevar perfumes y... yo que no soy muy... no me gusta mucho el tema de los velorios y todo ese tipo de cosas, no me imagino ir a ver un cuerpo después de 3 días de muerto y hacer el rito que hacían ellas, pero ellas fueron. Y fueron con una actitud rara, ¿no? Porque, o sea, esperanza no tenían, ellas no fueron a ver, no fueron, el pasaje no dice que fueron bailando y fueron contentas porque sabían, recordaban que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar, no, fueron simplemente a cumplir, fueron simplemente a completar una costumbre de la forma de tratarlos a los muertos que tenían los judíos. Tal vez en otro momento hayan tenido esperanza. Tal vez mientras Jesús estuvo en vida, quién sabe lo que habrán pensado al ver el trato que les había dado Jesús, el lugar que les había dado, la forma en que Jesús había hablado para con los demás, una sociedad terriblemente machista de esa época, y la conciencia que Jesús había tratado de implantar en los hombres. Tal vez esta mujer tuviera una esperanza, pero en este momento no. En ese momento no tenían nada. Pero bueno, todas estas esperanzas tal vez ellas pensaron, fue para hace unos días atrás, fue en otra época, porque Jesús estaba muerto. Entonces, es donde uno se pregunta, ante esta situación tan tétrica, tan triste, tan deprimente, ¿a qué fueron? ¿O por qué fueron? Fueron por la costumbre, sí, fueron por la costumbre, pero fueron por algo más. Fueron a honrar ese amor que tenían por aquel hombre que les había tratado bien, por aquel hombre que les había dignificado, aquel hombre que se había parado frente al poder político y religioso de la época, había declarado la corrupción que había en sus gobernantes. Por amor y por devoción. El diccionario dice que la devoción es el sentimiento de profundo respeto y admiración que es inspirado por la virtud, la dignidad y los méritos de una persona. Entonces uno se piensa,
¿Qué podía ofrecer Jesús en ese momento? Nada. ¿Qué podía darles a ellas un hombre muerto? Nada. Estaba muerto. Ellas no esperaban recibir absolutamente nada. Fueron esa madrugada solamente a dar. Y punto. Y nada más fueron a dar el fruto de ese amor que habían tenido por Jesús y esa devoción. Y la realidad es que cuando uno va a dar sin esperar nada a cambio, es la más noble de las motivaciones. No hay motivación más noble que el dar, que el entregar sin esperar nada a cambio. Y de esto se trata justamente el servicio a Dios. De dar sin esperar nada a cambio, motivados por el amor y el deber hacia los demás. Yo me ponía a pensar, tal vez en algún momento tengamos que darle dinero, o algunos lo hemos hecho, darle dinero a alguien que sabemos que no nos va a poder devolver. Dedicarle horas a alguien que tal vez hasta nos termine criticando, nos termine aceptando nuestros consejos. Perdonar a los que tal vez nunca nos vayan a perdonar, pero nosotros debemos perdonar. Llegar temprano y quedarse hasta tarde y que nadie lo note ni siquiera para darnos gracias. Eso es el servicio. Ese es el amor a los hermanos. Esa es la devoción a Dios. Y estas mujeres dan el puntapié inicial en la historia haciendo esto. Y yo lo quiero resaltar en esta mañana. Fueron de madrugada, en el medio de todo lo que venía sucediendo hacía 3 días, a dar sin esperar nada a cambio. Ahora, sigo conjeturando para meditar sobre el pasaje. ¿Qué hubiese pasado si a mitad de camino estas mujeres dicen, ya está, ya pasó, ya fue, se murió? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Tal vez, imagínense si hubiesen charlado lo que era y le hubiesen dicho, la verdad que estoy cansada de ser siempre la que demuestra un poco de interés. ¿Dónde se metieron Juan, Pedro, Andrés, los demás? ¿Dónde están? Siempre somos nosotras las que estamos tirando del carro. Y en este medio y en el medio de todas estas quejas hubiesen pegado media vuelta y se vuelve más, sí. Váyanse todos a planchar mondongo, ¿no? Diría mi abuela. No me interesa más. No puedo ser yo siempre el que está ahí al pie del cañón. Gracias a Dios no lo hicieron. Porque nos hubiésemos perdido una historia maravillosa. Nosotros con las escrituras tenemos el diario del lunes. Nosotros sabemos algo que ellas en ese momento no sabían. Y es que Dios las estaba mirando. Y si pensaban que estaban solas, estaban equivocadas. Porque Dios les tenía una sorpresa. Y vaya sorpresa. Volvamos a este pasaje y dice, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra, se sentó sobre ella y su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. ¡Qué escena gloriosa! Un terremoto violento, no sé si sería redonda la piedra, la cosa que la piedra rodó, se corrió, no sé cómo habrá sido, y hasta casi con una actitud sobradora el ángel se sienta arriba, ¿no? Como diciendo, ¿vieron? Se corre la piedra. Ahora, ¿para quién corre la piedra el ángel? Porque el pasaje en ningún momento dice que Jesús estaba dentro, resucitó,
y el ángel corrió a la piedra para que salgan, Jesús ya no estaba ahí. Porque si no sería ridículo pensar que el rey del universo, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, aquel que sustenta todo con la palabra de su poder, hubiese quedado tan agotado de resucitar que no hubiese podido correr una piedra. Es ridículo. El ángel corre la piedra para las mujeres. Fue corrida para las Marías. Y si no, fíjense, el ángel le dice a las mujeres, dice el pasaje, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, ¿no? Se los aclara por las dudas, estamos hablando de la misma persona. No está acá, no está aquí. Pues ha resucitado tal como dijo. Y miren qué invitación. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. No cabe duda. Dios envía a un ángel para correr esa piedra, para que estas mujeres fieles entren a la tumba y vean y constaten con sus propios ojos que esa tumba estaba vacía, que Dios había resucitado, que el mismo Jesús había vencido a la muerte. Lo que viene después es imaginable. Esa clase de noticias no se puede callar. Salen corriendo y hay algo, parece que Jesús no se puede aguantar. No pudo aguantar a que lleguen a avisarle a los discípulos y que cuando estén todos reunidos, ahí aparecerse en el medio, que después lo hizo bien, pero parece que no se aguantó y en el medio del camino le sale al encuentro, la saluda, ¿no? Y ellas se tiran a sus pies, lo adoran, no tenemos registro de lo que hablaron, lo que dijeron, si lloraron, si se desmayaron, pero imagínense la locura de estas mujeres. Porque ¿saben? Yo pensaba, muchas veces los milagros de Dios llegan cuando menos los imaginamos. Y a veces parece hasta que el mismo Jesús se apura a sorprendernos en el medio del problema, en el medio de lo que estamos pasando. ¿Saben? Yo sí tengo que sacar una enseñanza de este pasaje. O si tuviese que ponerle un título a este mensaje sería, no aflojes, no aflojes, no aflojes. Estas mujeres no aflojaron. Estas mujeres contra todo pronóstico, contra todo desánimo, contra toda oscuridad y todo lo que se estaba viviendo, no aflojaron. Fueron a hacer lo que consideraban su deber. Fueron a dar sin esperar nada a cambio. Fueron a hacer algo que tal vez muchos de nosotros lo hubiésemos tildado como algo inútil, ¿no? Un cuerpo está muerto, y está muerto, no tiene vida, no se puede mover, pero estas mujeres fueron sorprendidas por Jesús. Por eso, si hay algo para tomar en este 2021 que comienza, yo quiero que tomes esto. No aflojes, hermano. Metele para adelante, no aflojes. Sigamos esforzándonos y perseverando en la oración, en la lectura de la palabra, en congregarnos por Zoom, aunque yo entiendo que no es lo mejor, no es lo más adecuado, es lo más raro, pero orar es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos. Guste o no nos guste, nos parezca extraño, es lo que tenemos y esforcémonos en congregarnos, en estar presente en las reuniones. Esforcémonos. Dios todavía sigue hablando. Dios se sigue moviendo en nuestras vidas. No aflojemos en todo aspecto. No aflojemos con nuestros cuidados personales. Esto también es espiritual. Sí, es espiritual. ¿No? Uno está pensando, ¿qué está diciendo este loco? No aflojes con tus cuidados personales, porque esto es espiritual, porque tiene que ver con el segundo mandamiento. Ama a tu hermano como a ti mismo. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar
a nuestros hermanos. Yo guardo las medidas sanitarias, el tapabocas, el alcohol en gel, y me descalzo antes de entrar a casa, y me pego una pintada con el isofor. No porque me estoy cuidando a mí, porque estoy cuidando a mi familia. Porque los estoy cuidando a ellos. Y lo hago porque también los estoy cuidando a ustedes. Y me gustaría que, yo sé que muchos también lo hacen para cuidarme a mí. Guardemos a los nuestros, guardemos a nuestros hermanos, no aflojemos, no nos relajemos. El 2020 fue un año atípico, ¿no? Nadie esperaba que íbamos a vivir lo que vivimos este año tan raro. No quiero ser agorero ni dar malos pronósticos, pero tal vez el 2021 no sea muy diferente a este. Pero sí podemos vivirlo de forma diferente si no aflojamos, si le metemos para adelante con todo, con el Señor. Si nuestras convicciones siguen en pie y seguimos firmes en ellas. Porque tal vez ese milagro que estás esperando, esa respuesta a tu oración, esté más cerca de lo que parezca. Estas mujeres no se dejaron amedrentar, no aflojaron, siguieron adelante y Dios las sorprendió. Jesús mismo las sorprendió. ¿Estás sin laburo? ¿Necesitas trabajar? Seguí orando, tal vez ese contrato de trabajo esté arriba del escritorio de tu futuro jefe. Tu familiar inconverso tal vez esté a punto de caer a los pies de Cristo. No aflojes, sigue orando por él. Sigue orando por tu familia. Esa deuda que no te dejaba dormir tal vez esté a punto de ser saldada. Me gustaría que lo dé el testimonio. La última reunión que tuvimos con los hermanos de la Perdices, uno de los hermanos que estaba hasta acá con deudas impagables, y Dios obró un milagro, y él lo contaba y era increíble, pero bueno, ojalá él pueda darle los detalles. Dios lo sacó de una deuda terrible, y fue Dios, y él la forma en que lo cuenta es milagroso, de otra forma no puede ser. Por eso te digo, no aflojes con la oración, no te dejes amedrentar por lo que pasa alrededor tuyo. Esa injusticia que estás viviendo, tal vez Dios intervenga antes de lo que esperabas. Esa disculpa que estás esperando tal vez esté en proceso de elaboración. Si el día está oscuro, no aflojes. Seguí buscando la luz de Cristo. No aflojes, seguí buscando al Señor. Y si el camino es largo, no aflojes, no te detengas. Seguí avanzando. Aunque parezca que no avanzás, seguí avanzando. Seguí perseverando. No aflojes con la oración, seguí rogando, seguí clamando. Porque Dios sigue trabajando en este mundo. Aunque parezca mentira, Dios sigue trabajando en este mundo. Y si aflojamos, podemos llegar a perdernos de ver un milagro. De ver eso por lo que hace tanto tiempo que estamos pidiendo a Dios. Porque yo creo, y esto sí lo digo con total convicción, de que Dios sigue enviando ángeles para mover piedras. Dios sigue enviando ángeles para auxiliar a sus hijos. Y generalmente, cuando Dios mueve una piedra, abre una puerta, o el término que a ustedes se les ocurra decir, es justamente para hacer la invitación que le hizo a esta mujer. Pasen y vean. Eso fue lo que dijo el ángel. Vean, Jesús está vivo. No lo busquen más. Resucitó. Y cuando Dios hace un milagro, es justamente para esto. Fíjate, tu familiar y converso se acaba de convertir. Pasen y vean. Tu deuda quedó saldada. Pasá y fíjate. Ese milagro, esa sanidad, eso es lo que estás rogándole a Dios. Tal vez estés más cerca de lo que uno piensa. Porque Dios sigue actuando, se sigue moviendo. Y quiero terminar leyéndoles el último pasaje, el último versículo del Salmo 42, el versículo 11.
El salmista escribe, después de una disertación hermosa, que los invito a que la lean después, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, diciendo, ¿por qué te estás desanimando? ¿Qué es lo que te está pasando? Dice, y te turbas, te inquietas, ¿no? Se mueve dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios se sigue moviendo. Si tengo que darte un mensaje en esta mañana para que comiences el año y que lo tengas en tu cabeza en cada momento, es este. No aflojes. Espera en Dios, porque aún te vas a alabar. Ese milagro tal vez esté más cerca de lo que vos pensás. Solamente tenemos que perseverar, seguir avanzando. Aunque parezca que no, Dios sigue actuando. Dios se sigue moviendo.